cambiando el mundo por amor. Son posibles los matrimonios unidos y felices. Porque son posibles las familias integradas. Encontrar. Con nosotros mismos. Encontrar. Con la pareja. Encontrar. Con nuestros hijos. Encontrar. Con Dios. Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial. Buenos días, qué gusto estar con ustedes una vez más en su programa Encontrados. Brian Loaiza y Mayela Alpizar les saludamos y damos gracias a Dios porque nos permite una mañana más de martes encontrarnos con ustedes. Y de parte del Encuentro Matrimonial Mundial Costa Rica, un fuerte abrazo a quienes nos escuchan dentro y fuera de nuestras fronteras. Muy buenos días tengan todos, damos gracias infinitas a Dios porque una vez más nos permite estar acá en sintonía con todos ustedes y con todos aquellos que en su momento nos van a escuchar, y damos gracias también a Dios por la oportunidad que tenemos de compartir este espacio, este ratito que vamos a estar acá con José Mario y Patricia, los Solanos, matrimonio encontrado también, que nos acompañan hoy a compartir un poquito de su experiencia y de sus vidas en cuanto al tema sobre los sentimientos, que es lo que vamos a hablar hoy. Pero primero pongámonos en la presencia de Dios para darle gracias por esta mañana tan hermosa que nos regala, porque una vez más nos da la oportunidad de estar en sintonía del amor, en sintonía de la unidad, en sintonía de buscar todo aquello que nos lleve a crecer, que nos lleve a trascender como seres humanos, que nos lleve a ser mejores personas. Y es así como, empezando cada día por nosotros mismos, construimos un mundo mejor. Y por eso te damos gracias, Padre Celestial, por esa gran oportunidad que nos regalas. Gracias, Cristo Jesús, por nuestros hijos, nuestras familias, vecinos. Gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias por cada minuto, por cada instante que nos das, por estos instantes que nos estás dando, para que los disfrutemos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por el trabajo. Gracias por este país tan bello y hermoso, por este país lleno de paz. Gracias, Señor Jesús, por el mundo entero. Gracias por esta humanidad con la que compartimos, Señor Jesús. Por todas aquellas personas que has puesto en esta existencia, en la que somos uno, en la que nos llamas a la unidad. Gracias por ese don del amor tan grande y maravilloso que nos regalaste, por esa herramienta que nos ayuda a permanecer firmes, a estar unidos. Gracias por la gracia del perdón, por la gracia de la sanación. Gracias por el don de la familia, porque a través de ella, Señor, nos nutrimos, porque a través de ella estamos acompañados, nos protegemos, nos cuidamos unos a otros. Gracias infinitas, oh Dios. Y queremos ponernos en tus manos, en tu presencia, continuar en tu presencia durante este ratito que vamos a estar aquí compartiendo, para que sea tu Espíritu quien se manifieste a través de nosotros y a través de todas las personas que van a estar escuchando, que estarán en sintonía con nosotros, para que a través de tu Espíritu y por el Espíritu seamos capaces de ir transformando nuestro mundo, de transformar nuestras vidas, para que así, por medio de la gracia, del amor y la unidad, experimentemos cada día más la presencia de tu reino eterno acá en la tierra. Amén. Amén. Y en esta semana hemos contado con la bendición de que se está celebrando la reunión de la zona norte de Latinoamérica en Encuentro Matrimonial. Para la zona de Latinoamérica, Encuentro Matrimonial está dividido en 3 zonas. Una que incluye lo que es Centroamérica, México y el Caribe, que es a la que nosotros pertenecemos como ser parte de Costa Rica, y otra que es la parte superior, digamos, de la América del Sur, y otra la parte inferior de América del Sur también. Todo eso conforma la zona Latinoamérica, el Secretariado Latinoamericano de Encuentro Matrimonial. Y en esta ocasión, esta semana, justamente Costa Rica es la sede de la reunión de la zona norte. Y entonces hay un matrimonio y un sacerdote, representantes de todos los países de Centroamérica, el Caribe y México, en este momento reunidos en la Casa de Convivencias en La Garita de Alajuela.
Y entonces estamos sumamente contentos de recibir todos esos matrimonios y en estos próximos días, Dios mediante, vamos a traerles saludos y comentarios y entrevistas que vamos a hacer con estos matrimonios para que ustedes los conozcan y conozcan también del encuentro matrimonial a nivel mundial, porque no solo está en Costa Rica, sino en muchos países del mundo, y en esta ocasión pues especialmente de estas zonas de las que les hablo. Entonces damos gracias a Dios por contar con estos matrimonios de visita aquí en nuestro país, y pues muchas bendiciones para esos matrimonios que se encuentran reunidos también planeando cómo va a ser el caminar de nuestro movimiento en los próximos años. Bueno, José María y Patricia, bienvenidos al programa Encontrados. Muchas gracias. Para nosotros es un gusto, Brian, estar aquí, y Mayela, y con todos los amigos encontrados. También es un placer poderles dedicar este espacio, este ratito, y expresar nuestras experiencias con el tema que vamos a tratar. Muchísimas gracias. Y hoy el tema que queremos compartir con ustedes es ¿por qué expresar sentimientos? ¿Para qué es importante hacerlo? La semana pasada veíamos que para Encuentro Matrimonial Mundial los sentimientos son las reacciones internas y espontáneas que no dependen de nuestra voluntad hacia una persona, cosa, lugar o situación que estoy viviendo o que estoy recordando. Y veíamos que en Encuentro nos enseñan y nos ayudan a identificar estos sentimientos con palabras de forma que podamos decirle al otro cómo estamos por dentro. Y es que en nuestro diario vivir constantemente estamos experimentando sentimientos. Es algo que sale de adentro, que aunque no queramos se manifiesta, y las otras personas, si nosotros no los expresamos, no se pueden dar cuenta de cómo estamos por dentro, de qué es lo que hay dentro de nosotros. Y entonces veíamos en el programa anterior que si nosotros queremos conocernos a profundidad, si queremos que el otro aprenda de nosotros, que el otro sepa cómo somos, que realmente qué nos importa y qué es lo que nos preocupa, o lo que nos gusta o lo que no nos gusta, la única forma es que aprendamos a expresar sentimientos. Y entonces veíamos que los sentimientos es importante ponerles comparaciones, ponerles intensidad para que la otra persona capte a todo nivel lo que queremos expresar. Pero entonces ahora la pregunta nuestra es, y para este programa es lo que queremos desarrollar, pero ¿por qué expresar sentimientos? ¿De qué sirve? ¿A quién le hace bueno y para qué expresar esos sentimientos? Y es que definitivamente esto de expresar sentimientos es un proceso de aprendizaje. Por eso nosotros los retamos a todos ustedes a que no nos quedemos simplemente con esto que hablamos aquí, que hemos hablado durante estos programas, porque de lo que nosotros hablamos aquí es una pincelada nada más. Esto es un tema muy amplio, es muy grande, y es todo un estilo de vida. Es reprogramar nuestra creencia en cuanto al diálogo, en cuanto a la conversación. Porque yo recuerdo que cuando empezábamos a dialogar basado en sentimientos, o sea, para mí fue un tiempo totalmente de adaptación, porque en ocasiones pensaba que eso de estar expresando sentimientos era como algo muy cursi. Eso es cosa de mujeres. Yo pensaba que un hombre no tiene por qué estar contándolo todo. Claro, el detalle era que el hablar de sentimientos a mí me llevaba o podía llevarme a mostrarme frágil, vulnerable. Yo en ese entonces pensaba que como hombre yo tenía que ser el fuerte, el macho alfa, el nada lo vence, el que a nada le teme, el que da seguridad y protección. Y por eso para mí era tan complicado poder hablar en sentimientos, expresar lo que yo llevaba dentro. Porque es muy fácil hablar de las cosas que nos suceden durante el día. Es muy fácil contarnos proyectos. Es muy fácil conversar y es más fácil todavía hablar de todo el mundo. Y si vamos a hablar de otros, pues todavía es más fácil y más entretenido, desgraciadamente, ¿verdad? Lo que se llama chisme, ¿verdad? Pero eso son simplemente conversaciones. Pero es que cuando hablamos de proyectos y a la vez tenemos que hablar de cómo me siento ante ese proyecto, ya eso es una historia totalmente diferente. Yo recuerdo que otra barrera fuerte que tuve que sobreponerme era el de la pereza. A mí no me gustaba eso de tener que detenerme a interiorizar en mí para ponerle nombre a aquel sentimiento que le piden a uno, porque
Recordemos la semana pasada, o para los que no pudieron escuchar el programa pasado, hablar de sentimientos significa interiorizar. Entonces, para mí, yo a ratos, cuando estaba ahí sentado a la mesa y me pedía ante una situación X que estoy dialogando con mi esposa, ¿y cómo te sientes ante esto? ¿Cómo te sientes? Y yo decía, uy, Dios mío, entonces yo me daba con la cabeza, yo golpeaba la mesa con mi cabeza. Pues yo decía, ¿por qué tengo que expresar sentimientos? ¿Por qué todo es como me siento? Y a veces tenía ganas de salir en carrera, pero en realidad eso era falta de amor hacia mi propia esposa, hacia mi propia persona y hacia mi esposa, porque era sacar ese espacio para mí. En ese momento, en aquel tiempo, yo experimentaba sentimientos de impotencia tan fuertes como al tener a alguna de nuestras hijas con una fiebre muy alta, porque había algo que me impedía. Sí, Brian, qué bueno de que trae a colación todo este tema, porque es que expresar sentimientos, por ejemplo, en mi experiencia o en nuestra experiencia, es como empezar a conocerme para conocerla. Es empezar a amarme para amarla. Y es como darme cuenta que no somos dos y no solo somos uno. Y eso da miedo. Porque expresar sentimientos muchas veces da temor. Es que es verse vulnerable. Esa es la palabra, verse miedo al rechazo, miedo porque yo, si yo soy el alfa, ¿cómo voy yo a abrirme así? ¿Qué va a pensar? ¿Y qué va a pensar ella de mí? Entonces pero hay que vencerlos, porque viene, bueno, supongo que ahora lo vamos a decir más adelante, que te ayuda a liberarte y sobre todo a sanar y a darse cuenta quién soy, y ahí viene la transformación. Sí. En esto pienso ahorita que cuando uno está pequeño, cuando los papás están formándolo y uno tiene un dolor o tiene un susto, lo primero que reacciona uno es, cálmese, no es nada, no, tranquila, o le muestran un peluchito por ahí, tome, vaya, juegue con él. Lo que la sociedad nos ha enseñado es como a callarlos, a reprimirlos, a no expresar lo que a veces sentimos. Los hombres no lloran. Ese es el más grave, yo creo, de todos, ¿verdad? Y así sucesivamente, cuando más bien Encuentro nos llega ahora a dar una liberación, al darnos esta herramienta, muestren sus sentimientos. Hablen de sentimientos, porque son por medio de los sentimientos como logramos expresar, como logramos poder acoplarnos como pareja. Si no podemos ni entendernos ni entender al otro, ¿cómo vamos a llevar una relación buena, verdad? No funciona. Y es que mucho en eso del vernos vulnerables es porque muchas veces, si fuera que es que siempre los sentimientos que vamos a expresar son de alegría, sería genial, ¿verdad? Si siempre lo que yo voy a decir es que estoy emocionada y que estoy llena de ilusión y todo eso, no sería ningún problema, sería muy sencillo. El problema es cuando tengo que decir, mira, es que estoy frustrada, es que estoy desilusionada porque me pasó esto y esto, o es que me percibo fracasada. Eso no es fácil de decir. Ya cuando uno está expresando sentimientos de luz roja, que es como le llamamos en Encuentro, ¿verdad? Aquellos sentimientos que no son tan fáciles de expresar, o cuando decir tengo miedo. No, si yo soy la que quiero verme fuerte, si yo soy la que quiero verme super mamá y todo, ¿verdad? Decir tengo miedo no es tan sencillo. Entonces, en ese momento en que nos vamos a mostrar lo más vulnerable, en que vamos a mostrar lo que más llevamos dentro, es ahí cuando se vuelve complicado, porque entonces ya no es tan sencillo de decir, ya no sale tan fácil y ya hay que decir, no, mire, es que tengo que decirte cómo me siento aunque me cueste, y menos si uno no sabe cómo va a reaccionar el otro, ¿verdad? Peor todavía. Ese sentimiento de que acaba de nombrar usted, Maye, ya no puedo decir la vulnerabilidad, es el que traba tanto, vea. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo de nuestra relación. Cuando hay una situación X entre nosotros en la pareja, yo tengo que hacérselo ver a José Mario, pero yo se lo hago ver siempre cuando no conocía de Encuentro, cuando realmente vivía el mundo de que era para mí y lo bueno fuera para mí, nada más, ¿verdad? Yo reclamaba. Yo llegaba y le decía a José Mario siempre mi sentimiento, pero de una forma reclamante.
casi que diciéndole usted causó esto en mí, en vez de buscar un sentimiento que hiciera valorar el por qué yo me sentí así y la manera más adecuada de expresársela a él, que eso es lo que nos cuesta. Sí, definitivamente. Sí, definitivamente. En Encuentro Matrimonial utilizamos una frase que se llama: una pena compartida es media pena y una felicidad compartida es doble felicidad. Y precisamente en este programa que se llama ¿por qué expresar sentimientos? ¿Cuál es la importancia de expresar sentimientos? Vamos a ver que esta frase que nosotros utilizamos tiene una parte científica muy, muy profunda. Tiene una importancia muy grande del por qué expresar sentimientos. ¿Por qué debo aprender a expresar sentimientos? Esto es algo grande y muy preocupante, que yo diría que la Organización Mundial de la Salud, que la Caja Costarricense del Seguro Social, que todos tienen que estar sumamente interesados y preocupados, no solo las religiones, no solo nosotros como grupos de movimiento para mejorar la comunicación en el matrimonio y para que no, es que es una cuestión de salud, porque el aprender a expresar sentimientos es algo que genera salud, porque, como les decía, hay muchos estudios científicos ya comprobado que dicen que todas las enfermedades son productos emocional. Tienen una base emocional, o ¿cómo lo diría? Tiene una raíz. Tiene una raíz que es emocional. ¿Qué significa esto? Que fue algo que no expresé, fue un sentimiento que no expresé, fue algo que me tragué. Y cuando usted una emoción se la traga, o sea, cuando una emoción no sale por la boca, el cuerpo lo saca a través de una enfermedad. Cuando nosotros aprendemos a expresar sentimientos, primero que nada, ejemplo, si estoy muy enojado, estoy furioso, yo reconozco esa ira, la acepto, la expreso. Hay alguien que me escucha, esa ira se reduce a la mitad. Y si continúo expresándola, llega el momento que desaparece, experimento la paz y la calma. Pero si esa ira me la trago y lo que hago es encerrarme en un cuarto a darle vueltas, si yo justifico aquella situación, aquello que me hicieron y sigo dándole vueltas y, como dicen, sigo carboneándome, sigo metiéndome carbón y le doy gusto a todos esos pensamientos, entonces ya esa ira no solamente es ira, sino también se convierte en desilusión, en desesperación. Y voy y se lo comento a alguien que sé que me va a apoyar, entonces seguimos dándole, pero no expreso mis sentimientos. Llega un momento en que al no expresar eso, el cuerpo lo va a sacar en una enfermedad. Y además de la enfermedad, un rechazo muy grande hacia la persona que lo hirió, y que generalmente, y en este caso, hablando de matrimonio, sería el cónyuge. Ese es el asunto. No, y muchas veces uno se hace juicios y uno dice, no, mejor no expreso esto, porque si lo digo y no me acepta, o me va a decir, ¿cómo se le ocurre? No se sienta así. O me va a decir, eso no es para tanto. Usted es que se ahoga en un vaso de agua, ¿verdad? Entonces, ¿uno qué prefiere? Mejor se lo traga, mejor no lo expresa, mejor no dice cómo se siente realmente, porque ¿qué va a pensar el otro? O al revés, o más bien, además de cómo me va a juzgar, es cómo va a reaccionar. Si le digo que estoy decepcionada de su comportamiento, ¿qué va a pensar? Inmediatamente probablemente se arranque y diga cómo se le ocurre a usted, es una esto, es una lo otro, cómo se le ocurre a usted decir que está decepcionada de mí y no ha visto todo lo bueno que hago, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces no solo es el hecho de que de por sí cuesta sacarlo, sino el hecho de que muchas veces, porque yo pienso que el otro va a reaccionar mal, o porque yo pienso que tal vez no haga falta decirlo y mejor me lo trago porque lo que voy a decir no es tan bonito porque son sentimientos fuertes y si los expreso al otro no le va a gustar escucharme, entonces mejor me los trago. Y tal vez no era la mejor opción. O sea, tal vez más bien con eso me iba a hacer yo más daño, porque ya decimos, en el momento en que yo decido no expresar, en ese momento soy yo misma la que se está afectando, y eso es lo que hay que pensar.
O sea, que en el hecho muchas veces uno piensa, no, es que si los expreso, ¿qué van a decir los demás? No, pero es que no me importen los demás, al final lo que necesito es liberarme yo. Si yo me libero, eso no me va a hacer daño. Si yo me guardo esos sentimientos, o los omito, o no les hago caso, e intento que se callen, pero no los he liberado, muchas veces eso es lo que pasa cuando la gente dice es que se mueren con un vaso de agua, pero resulta que es la gota que remó el vaso. O sea, tal vez el enojo que tengo hoy es un enojo sumado a los últimos 2 años que no he expresado de todo el enojo que he pasado. Entonces, claro, uno dice, pero ¿cómo se enoja tanto por algo tan sencillo? Pero cuando empieza a darte la lista de todo lo que pasó anteriormente y resulta que el enojo ya trae una cola grandísima que no se ha expresado, ya imagínate, entonces ahí, claro, por supuesto, aquello es tan grande y es una bola de nieve tan grande que por supuesto se justifica la reacción tan desmedida que tiene la persona, aunque tal vez no iba con lo que acaba de pasar, ¿verdad? Y lo peor, Maya, es que no se justifica. No se justifica esa reacción, pero en pareja, ya viviendo en pareja, entre la pareja, no justifica el cónyuge que el otro llegue y de pronto le vacíe el saco, como dicen, ¿verdad? Sí. Es que ese es el problema, va más a fondo. Como dijo Brian, no solo la enfermedad física que ocasiona el guardarse el sentimiento ahí encontrado que uno tiene, también viene la reacción de la pareja, la enfermedad en pareja que va creando. Bueno, está la personal, la de salud, la de pareja, la de social, porque la afecta a toda la familia, todo se va... No, a nivel de su entorno, ¿cómo va a llegar usted al trabajo hecho un desastre porque está con todo lo que se guardó en la casa y llega al trabajo a explotar? Correcto. Sí, ya nos quedó claro, creo, el daño físico y espiritual que puede causar o que causa no expresar los sentimientos. Luego, pero viene la otra parte. ¿Por qué expresarlos además de la sanación que puede tener? Pero hay otra razón más de fondo, y es que aprendemos a conocernos. Esa es la gran, esa es la gran maravilla, diría yo, ¿verdad? A través de los sentimientos. A través de un enojo, digo yo, puña, me enojo, ok, como dijo Brian y Mayela, es que yo llego y tiro el tapón y tiro todo, pero cuando uno lo expresa con alguien, y generalmente en pareja, y estamos en encuentro matrimonial y nos aprendemos a retroalimentar con las cosas que hemos aprendiendo, ese sentimiento, usted mismo dice, ¿por qué reacciono yo así? Yo tengo derecho a expresarlo, yo tengo derecho a expresar mis sentimientos, pero también tengo que aprender a canalizar las reacciones. Lo positivo, reafirmarlo, y lo negativo, ver cómo sanarlo, que esa sería como ¿qué? La otra etapa. No, es la reacción. Es que, sí, no, es que, o sea, expresar sentimientos, por eso les decíamos, es algo tan grande, porque no es solo aprender a expresar el sentimiento, sí, no es sacarlo para liberarlo del cuerpo, ¿verdad? Para que eso no tenga un impacto a nivel físico, sino es que usted logre entrar en intimidad con su pareja, porque es cuando realmente aprendemos a conocernos. Pero también es la parte de observarnos. Tenemos que convertirnos en observadores, porque entonces, bueno, ante esta situación, ¿por qué yo reacciono así? Estudiarnos, aprender a estudiar. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué guardo yo dentro? ¿Qué hay dentro de mí para que haya una situación X en la que me afecte tanto? Entonces, cuando yo descubro, o sea, está bien, expresé el sentimiento, liberé aquello, pero también empiezo a buscar la causa y no estar culpando a los demás. O sea, cuando todas mis situaciones que me suceden, yo culpo lo de afuera, nunca voy a, como dicen, trascender, nunca voy a superar. Tal vez aquello que me está afectando es por una vivencia de mi pasado, es por algún trauma, que guardé, que cualquier cosa que viví en mi niñez. Entonces aquella situación, porque tenemos que saber que todos tenemos una percepción diferente de las cosas. Ante una misma realidad, yo reacciono de una manera y otra persona va a reaccionar de otra manera muy diferente. Entonces, si mi reacción es de sentimientos de luz roja en los que me afectan mucho, ok, yo expreso mis sentimientos, pero después viene la parte de empezar a buscar, qué raro, pero ¿por qué otras personas ante la misma situación no reaccionan igual? Entonces yo voy a poner un ejemplo dentro de mí. Voy a poner un ejemplo. Cuando hace muchos años, y yo jovencita, y incluso de novios, tal vez hace más de 15 años, cuando a mí se me acercaba una persona borracha, pasada de tragos, ¿verdad? Esos que a veces está uno en un parqueo o lo que sea y se le acercan a pedirle por la ventana o lo que fuera,
yo entraba en un estado de pánico y empezaba a temblar de una manera, y yo empezaba a temblar y no podía hablar, o sea, yo quedaba en clutch totalmente, o sea, era un miedo tan terrible y yo no entendía. Yo decía, pero ¿por qué ese miedo? ¿Por qué esa situación? Y no entendía hasta que yo aprendí en encuentro a empezar a expresar sentimientos y todo. Empecé a expresar cómo se me sentía, pero todavía no he encontrado de dónde venía la situación, ¿verdad? Tuve que irme muy atrás porque mi mamá sufrió, estando embarazada de mí, la situación con un familiar muy cercano que pasaba esta situación. Entonces, que ella lo veía tomado y demás, y muy violento. Entonces, todo eso probablemente me lo tragué yo, sin querer, porque yo estaba en la pancita de mi mamá. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo veía que los borrachos se acercaban a mi novio en ese momento, después mi esposo, y se acercaban ahí, y él les hablaba como si nada, no, y yo papito, vacilaba macho, con sí, ellos sí. y les... Brian les entraba a conversación y yo deseando, sí, yo temblaba a la par de él porque también estábamos en el mismo carro, se acercaba a la ventana de Brian, y Brian le metía conversación, y no, es que ahorita no ando monedas, que aquí, que allá, y que vaya, ya, que como vaya, cómprese algo, lo que fuera, pero mira, entraba en una conversación y yo decía, pero ¿por qué no les dice que se vayan? O sea, yo no necesito que se alejen de mí. Y yo no entendía por qué él todo cordial y todo más bien, ¿verdad? Ahí haciéndoles el mazaguay, yo, pero ¿cómo se le ocurre? O sea, yo lo que necesitaba era que me dejaran. Pero el asunto era que, claro, él no entendía que algo que yo traía por dentro me hacía percibir eso con tanto impacto, que jamás era el mismo impacto de él, porque él no había vivido una situación similar. Entonces, es vacilón, ¿por qué? Porque una situación que cualquiera podría, uno que no ha tenido un problema de ese tipo, va a decir, ahí está muchacha, ¿cómo exagera? O sea, ¿cómo se le ocurre? Si el muchacho ni violento está, solo se asomó a la ventana, o sea, le está hablando, no trae un cuchillo ni nada, o sea, no le va a hacer daño porque empieza a temblar, ¿me entienden? Pero ahí es donde se palpa bien que las percepciones son distintas. Yo reaccionaba de una manera porque mi mente recuerda lo que pasó, que ni siquiera pasó porque estaba dentro de la pancita de mi mamá, pero sí pasó para ella, y para mi mente ella se absorbió todo aquello. Entonces, claro, ahora lo enfrenta de esa manera y cuesta más, ¿verdad? Pero entonces, con el paso del tiempo, yo a punta de expresar esos sentimientos y todo, hoy día, cuando se me acerca una persona con estas características, yo ya no tiemblo. O sea, todavía siento cierto rechazo de aléjese rápido, o sea, cierto sentido de si puede, corra, ¿verdad? Pero no, ya por lo menos no tiembla mi cuerpo, ya por lo menos si me hablan a mí, yo les puedo responder. Es que antes yo quedaba, o sea, en un estado de bloqueo que ni siquiera podía hablar, o sea, de tan fuerte que era esa sensación, ¿verdad? Y menos si estaba sola, era peor. Es algo muy grande de la creación de Dios, de la infinita inteligencia del universo, de la creación, porque los sentimientos hablan de nosotros, de cómo estamos nosotros por dentro, de qué llevamos por dentro, de aquello que es una oportunidad de sanación si sabemos observarnos. Si en vez de darle gusto a nuestro ego, a ese carbón que nos mete en nuestra mente y que quiere justificar y que siempre culpar a terceras personas por lo que vivimos, si observamos nuestros sentimientos, si observamos nuestras reacciones y lo tomamos para ¿qué me está queriendo decir mi cuerpo para buscar crecer ante esta reacción? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué esta persona me enoja? ¿Por qué aquella actitud, aquel comportamiento de esa persona, por qué me enoja tanto? ¿Por qué me molesta tanto? Y entonces empiezo a ver hacia adentro de mí. Recordemos que las demás personas son nuestro espejo interior. El mundo es nuestro espejo interior. Entonces, cuando yo veo aquella situación, voy a encontrar algo que tengo que sanar. Entonces, cuando yo sano aquella situación, cuando yo perdono aquella situación, que esto es una parte muy importante para sanar, que es el perdón. Por ejemplo, en el caso de Maggie, a ella le ha ayudado mucho, primero que nada, ser consciente qué fue lo que le afectaba a ella, o qué fue lo que pudo haber sucedido que a ella le afectara tanto, y entrar en un proceso de perdón. Entonces, hacerlo consciente significa darse cuenta qué fue. Ya eso es un 50% del proceso de sanación. Y luego, perdonar aquella situación y eso le llevó a sanarse. Entonces, hace que cada día eso le va a afectar menos. Ahora es amiga de los borrachillos. No, tampoco ese nivel, pero por lo menos ya no los rechazo. Espero que no se me haga alcohólica. No, tampoco ese nivel, pero ya por lo menos no lo rechazo, ni mi cuerpo experimenta esas sensaciones tan fuertes que yo vivía hace cuestión de 15 años, ¿verdad? En mi caso también se viene a la mente
recuerdo también, ya que hablamos del asunto, pero ya en pareja, exactamente. José Mario, tal vez en un principio de nuestro matrimonio, y cuando no teníamos todavía el proceso de encuentro, nosotros tenemos como 8 años de estar en encuentro, entonces te estoy hablando de 10 años atrás, 15 años atrás. Recuerdo que José Mario reclamaba o decía: Patricia, ¿a qué se debe esta cuestión que usted voy para algún lado y para dónde va y quiénes van? Voy con usted, en fin, un apego. Existía un apego en nuestra relación y mi esposo, por supuesto, demostró sus sentimientos diciendo: Patricia, ¿qué sucede que usted es tan posesiva? ¿Qué es esta cuestión? También yo lo ignoraba. ¿Por qué? Porque yo simplemente lo sentía. Ajá. Pero yo no lo había... Yo actuaba en consecuencia de, no sabía por qué. En consecuencia. Yo decía, de verdad, estoy perjudicando a mi esposo. Él me lo está expresando. Hay algo algo está sucediendo dentro de mí. Pero ¿cómo saber yo? Ni llevaba ningún proceso de ningún tipo, ni siquiera visitaba una psicóloga. En aquel entonces yo simplemente sí le oraba mucho a Dios. Dios mío, deme la luz a ver qué, porque sabía que a José Mario le perjudicaba grandemente. ¿Por qué? Porque él al rato ya decía: hasta aquí, Patricia, ya es mucho, ¿verdad? Sí, claro. Se exasperaba y todo. Él lo que hacía también, por su poca conocimiento y su poca experiencia, era tirar la bomba, ¿verdad? Que no nos llegábamos a un diálogo. Pero gracias a Dios y encuentro, en el momento en que entramos, en el momento en que empecé el proceso, pude ir viendo que había de verdad un sentimiento ahí que no estaba bien, porque estaba dañándome a mí, porque yo sufría. Yo lloraba cuando José Mario me decía: voy 3 días a pescar allá a Nicaragua, al lago, me voy a quedar 3 días, y yo quedaba sola, absolutamente sola en la casa, llorando, esperándolo a que llegara. Y yo no podía ir, era lo peor, si no yo hubiera ido, ¿verdad? Era tanto el apego que así era. Entonces todo esto me demostró, cuando ya yo empecé el proceso en encuentro y la formación, a que algo estaba mal, que un sentimiento como este no podía embargarme y iba a destruir nuestro matrimonio. El sentimiento podía embargarte, perdón que te interrumpa, el problema era la reacción que tenías ante el sentimiento. O sea, razón, el sentimiento iba a surgir, no lo podías evitar. No lo podías evitar. El asunto era la reacción que tenías y era lo que había que modificar, porque era lo que estaba haciendo daño. Exacto. Era la reacción. Pues gracias a Encuentro pude expresar mi sentimiento, pude decir que José Mario conociera el sentimiento. Y entonces, ahora viene el corte, entonces después tal vez puedo contarle más o menos qué se dio después. Vamos a ir a un corte en su programa Encontrados y ya regresamos. Y vida. Reflexiones con el padre Ignacio Larrañaga. Háblame, Señor, con la dulzura de la brisa, la serenidad de un atardecer y sobre todo con el resplandor inequívoco de un mediodía. Yo sé, Dios mío, que tú hablas en el silencio del corazón, pero a veces no te siento. A veces parece que estás tan lejos cuando en realidad estás conmigo. No te canses de hablarme, Dios mío. Háblame siempre. Amén. Padre Ignacio Larrañaga, fundador de Talleres de Oración y Vida. Reflexiones con el padre Ignacio Larrañaga. Te enseña a relacionarte con Dios como de amigo a amigo. Centro Comercial Meco. De todo en un mismo lugar. Financiera y Credit. Perfumería Marabú. Boutique Ruguay. Venta por catálogo de catálogo. Heladería y cafetería Kiwi. Además, oficinas de abogacía,
consultorio de psicología y consultoría financiera. Centro Comercial Meco, en Ciudad Quesada, 150 metros norte del parque. Este es nuestro Top 5 de la semana. Luis Mauricio Vargas, canten al Señor. Canten al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Eolian, levántate. Efesios 6:10. Hoy es un día especial. Hoy es un día especial, porque es Cristo que te salvó. Quiere tu corazón entrar y en ti Él morar. Son by four. Él es Cristo. Es el Cristo, yo lo he creído. Es el Cristo, porque estaba perdido. Andrés Prians, contigo estoy. Contigo estoy, mi espíritu tendrás y él te guía. Vote a través del Facebook Radio Santa Clara o nuestro WhatsApp 7172-3997. Escuche nuestro Top 5 todos los viernes a las 5 de la tarde en Pejoteros. Radio Santa Clara, 550 AM. Y continuamos en su programa Encontrados. Patricia nos está comentando. Mi experiencia, mi vivencia con los sentimientos en mi matrimonio. En nuestro matrimonio, resulta que ese apego, eso que les contaba, ese sentimiento que existía en mí tenía que ser sanado, porque mi vida no iba a continuar siendo bien, nuestra relación era imperfecta. Bueno, perfecta no se logra, solo Dios es perfecto, pero podemos irla mejorando, podemos irla buscando el convivir mejor como pareja. Entonces, ante esto, el diálogo entre José Mario y yo fue lo que pudo subsanar. Cuando él entendió mi sentimiento, el por qué yo sentía esto, pues venía de atrás también, al igual que Maye lo cuenta. Mi papá, hubo un tiempo en que trabajaron recién casados juntos, estuvieron muy juntitos, pero un tiempo en que se compró una finca y él se iba de lunes y regresaba hasta viernes. Durante muchos años mi mamá estuvo solita, toda la semana con nosotras solas. Entonces esto creó un sentimiento en ella de dolor, de frustración. Yo la veía llorar, ella manifestaba ante sus amigas, odio esta situación en que yo estoy, qué terrible, no es bueno, o sea, económicamente mejor, pero yo me siento muy sola. En ella empezó yo seguro me fui tragando todo eso sin tener conocimiento alguno, ¿verdad? Yo me fui tragando aquella situación hasta que la puse en práctica en mi matrimonio, ¿ve usted, verdad? Entonces José Mario tuvo que comprender a través del diálogo cuando yo le expresaba lo que yo sentía, y él me ayudó a decir, ya, y seguro la relación entre sus papás se está afectando. Sí, tienes razón. Claro. Llegamos al convencimiento de que ese sí era, y a que él me tuviera que ayudar a mí para yo sanar esto y sentir que estaba en otra línea. No era mi mamá, no era mi papá, éramos él y yo, ¿verdad? Y no sé, José Mario, si usted recuerda eso y puede aportar un poquito cuál era su sentimiento cuando vivimos esa relación tan triste de posesivismo mío. Sí, yo lo sentía como una falta de confianza hacia mí. Claro, usted decía, ¿qué hice de malo que no cree en mí? Sí. Pero también habría que irse todavía más para atrás. Patricia, antes ese tema era tabú. Era tabú hablar, yo, Patricia, esto era tabú. Ahora ya lo puedo hablar hasta sin dolor, porque ya lo sanamos. Pero déjeme, cuando Patricia y yo recién casados, a mí me dieron una beca y yo me fui para Estados Unidos. Tenía a Patricia 6 meses de casada y a mí me dieron una beca y yo o la rechazaba o... Entonces fue una decisión muy difícil. La oportunidad de la vida de nosotros. Imagínate. Allá hablé con el padre, bueno, solo me faltó sacarle una cita al obispo ahí para pedirle permiso. Pero es que me daban todo, absolutamente todo. Entonces me fui casi 3 años.
Y Patricia fue allá, yo venía, pero siempre fue mucho tiempo alejado. Claro. Bueno, ya terminé, me gradué, me vine para acá y recién llegados, le voy a ser sincero, como a los 3 meses no había manera de que nos pudiéramos acomodar. Yo sentía aquel abandono, o sea, claro. Eso para mí fue un abandono. Recién casada y ahora te dejan sola, viviendo la situación de mami y yo ahora con lo mismo. Exacto. Ajá. Entonces llegó un momento en que dije yo, no, Patricia, realmente yo no le entiendo a usted y sinceramente yo no puedo llegarle, yo no sé qué más puedo hacer, ya lo que hice lo hice y lo hecho está, yo no me puedo volver a eso. Ajá. Si usted ve que conmigo es imposible, casi que llegamos a eso, mejor porque yo no quiero hacerla sufrir más, mejor no nos hagamos daño. Claro. Y entonces ahí fue donde decidimos empezar dice, no, busquemos ayuda, nos empezamos a involucrar en pastorales familiares, con el María Inmaculada. Okay, con el Aura Colegio Diocesano, con el Colegio Diocesano Padre Sancho. Entonces ahí empezamos un poco y nos ayudó un montón, pero todavía había cosas muy adentro que no salían. ¿Por qué? Precisamente por lo que hoy estamos tocando, los sentimientos. Había cosas que estaban muy, muy adentro. Y alguien nos invitó a hacer el fin de semana. Nosotros. Bueno, ve lo que es Dios de grande. Sí, yo creo que yo recuerdo esa visita a la casa de ustedes. Nosotros fuimos a la casa invitarlos a vivir el fin de semana. Ustedes fueron nuestros ángeles. Y en el momento dijimos no, pero luego, dijimos que íbamos a pensarlo. En eso y luego la hermana Marisa, cuando la hermana Marisa es como mi guía espiritual. En una que yo le estaba contando algo me dice, vayan. Y digo yo, sí, Maya y Brian nos invitaron, debemos hacerlo. Ok, entonces ya nos involucramos, hicimos el fin de semana y empezamos ahí con las cartas de diálogo. Al principio, como todo, ya lo expresaron ustedes muy bien al principio, es ir gateando, es ir aprendiendo, es ir sacando, y a medida que se va avanzando en encuentro matrimonial, y ojalá que los encontrados se involucren en otros servicios, porque es la manera más, digamos, más bonita y más acelerada de crecer. Claro. No se conformen solo con estar ahí en la comunidad. Si realmente queremos perseverar en este movimiento, hay que darle al movimiento. Totalmente. Y cuando hablamos de darle al movimiento, en realidad es darle a la mismos. humanidad, es darnos nosotros a la comunidad, a nuestro pueblo, es hacer que cada día más personas crean que sí es posible vivir en sentimiento, vivir en matrimonio y vivir feliz, porque para muchos el matrimonio se convirtió en un campo de batalla, se convirtió en un infierno. Para nosotros se convierte en la oportunidad más grande de vivir como decía la canción, de vivir realmente una experiencia religiosa, ¿verdad? Sanamente. De vivir una experiencia que nos acerca más a lo que es el reino de Dios. Saber que el reino de Dios podemos vivirlo y experimentarlo hoy aquí, no necesitamos morirnos. Y Jesús fue muy claro en eso. Si nosotros estamos esperando a que tenemos que morirnos, porque esta vida es un calvario y hay que morirse para allá poder tener... No, Jesús dijo, el reino de Dios ya está entre vosotros. Tenemos que descubrirlo. Y para descubrir esto, el matrimonio es la mejor oportunidad. Otras relaciones también, otros tipos de relaciones será una gran oportunidad, pero en ningún tipo de relación humana usted puede tener más intimidad que en una relación de matrimonio, en una relación de pareja. Entonces, los sentimientos vienen a ser, yo lo veo así, para mí los sentimientos son como esos botones o esas luces, dispositivos indicadores de una máquina. Una luz roja, indica que algo tiene el motor. Otra luz, algo pasa con la parte del aceite. Otra luz indica que algo pasa con la gasolina. Otra luz verde indica avance, va bien. Y los sentimientos, por eso en encuentro los calificamos como sentimientos de luz verde o luz roja. Esos que nosotros llamamos negativos o malos, que no son negativos ni malos, son los que llamamos de luz roja, porque son los que dicen, alerta, algo pasa. Entonces, ese sentimiento de enojo, ese sentimiento de frustración, de desilusión,
Por eso yo decía, hay que abrazar ese sentimiento, porque ese sentimiento está diciendo de nosotros mismos algo pasa. Algo hay que cambiar. Algo tengo que cambiar yo, no la otra persona. Y eso fue precisamente lo que hicimos cuando nosotros entramos en diálogo. Ya una vez que empecé a expresar los sentimientos, y como dijo usted, Mayela, no es nada bonito. Usted supiera qué guiones, claro, no, ahí hubo hasta llanto. Es que fue durísimo empezar a sacar y a sacar y todo lo que ha guardado y a por años, entenderla yo y empezar a entenderla a ella. Fue algo muy duro, pero muy bonito al final. De mucho crecimiento. Y gracias a eso hoy estamos aquí. Sí, hay algo muy importante también de los sentimientos. Y esto es lo que nos va a llevar al próximo programa. Vamos a enfocar el próximo programa sobre lo que es la escucha. Porque para aprender a expresar sentimientos y para que nosotros podamos realmente lograr, sacar ese sentimiento y que no nos haga daño, tiene que haber un receptor. En el diálogo, en la comunicación, hay un emisor y hay un receptor. Necesitamos que haya un receptor que sepa interpretar los sentimientos, aceptarlos, porque ¿qué pasa? Usted puede expresar un sentimiento y usted dice conscientemente, voy a expresar esto porque no quiero que me haga daño físicamente. Quiero sacarlo. Pero resulta que experimentaste un rechazo de parte de la otra persona y ese sentimiento, aunque usted lo sacó por la boca, vuelve otra vez. Y ya no solo es enojo, sino que aparte de enojo, al no haberlo recibido, empiezas a pensar que tristeza, no me escuchó, no me entiende, entonces genera otro sentimiento que se llama decepción o desilusión. Entonces, algo que usted quería sacar, más bien, volvió nuevamente hacia usted y generando otro tipo de sentimientos de luz roja también. Y es porque en la pareja los sentimientos deben ser aceptados. Deben ser aceptados. Sean del tipo que sea, como manifiesta Brian, del color de la luz que traigan, deben ser aceptados. Siempre debo estar yo como pareja dispuesta a escuchar a mi cónyuge. Porque en el momento en que yo busque una excusa o busque una, qué sé yo, de decir, está loco, o por qué piensa eso así, ni siquiera debo preguntarlo. Simplemente un grado de aceptación. Ese grado de aceptación debe llegar a lograr que yo sepa que el compañero mío es un ser con sentimientos y que algo hay dentro de él, o hasta hay algo dentro mío que haga que él tenga que expresarme eso a mí. Claro, esa aceptación es necesaria, si no, no funciona, ¿verdad? Sí, por eso en el próximo programa vamos a tratar de profundizar sobre lo que es la importancia de escuchar, porque dentro de la escucha, porque existen 3 formas típicas comunes en las que nosotros podemos reaccionar ante los sentimientos del otro. Y como decía Patricia, una es el rechazo, pero también está la tolerancia y la aceptación. ¿Qué sé yo? Resulta que, y esto es lo común en muchas parejas cuando no se es consciente de cómo funcionan los sentimientos. ¿Para qué están los sentimientos en el ser humano? Es que eso tiene un propósito. O sea, yo no me enojo por casualidad. O sea, Dios en su infinita sabiduría no puso las emociones en el ser humano para jodernos la vida. Porque si Él es todo amor y todo, ya hubiera puesto solo sentimientos que nosotros experimentemos alegría y gozo y paz. Pero si Dios es tan perfecto, entonces ¿por qué tengo que experimentar enojo, tristeza, dolor? Decepción. No, es que eso es bueno, porque eso me va a decir algo. Entonces, cuando nosotros aceptamos, entendemos cómo funcionan los sentimientos, no va a pasar esto que por lo general pasa en las parejas. Resulta que Maye me pidió que le ayudara a arreglar la cocina, porque estaba muy ocupada con las niñas. Y mi reacción es, ay, pero no, yo estoy muy cansado, yo en este momento no quiero. Entonces, puede que esa reacción mía a Maye le provoque desilusión o decepción. Entonces, que al sentarnos a dialogar, Maye me diga, es que cuando te pedí ayuda con la cocina
y tu reacción, tus no verbales, fue un rechazo tan fuerte y me sentí tan decepcionada. Puede que lo normal, mi reacción sea: ¿y cómo se le ocurre a usted estar decepcionada de mí? Y usted no valora que le ayude en la mañana con las niñas, y usted no valora lo que he hecho tantas veces también, y que hago un montón de cosas, y que yo trabajo todo el día, y usted no valora la presión que tuve durante... Esto es un rechazo muy grande del sentimiento. Cuando yo sé que lo que ella me está expresando es un sentimiento, es una emoción, y no fue a propósito. Yo no puse esa emoción ahí, eso es lo que hay que ver. O sea, simplemente surgió. La emoción es una reacción involuntaria, espontánea. Entonces, la aceptación y la tolerancia a ese sentimiento mío, o sea, mi actitud debe ser totalmente de escucha. Por eso vamos a hablar de escuchar otra semana. ¿Cómo se escucha con el corazón? Porque hay que escuchar. Una cosa es escuchar y estar preparando mi respuesta. Entonces, por estar preparando cómo me voy a defender, dejo de escuchar lo que está diciendo. Entonces, vamos a entrar un poco en ese tema, porque es una parte importantísima de la escucha. Y es que cuando hablamos de rechazo, muchas veces puede ser un rechazo muy sutil, porque hay personas que, ay, pero no te sientas así. Eso es una forma de rechazo. Y el no te sientas así, uno podría decir, pero ¿y qué? No, si se sintió así, hay que aceptarlo. El asunto es que, o a veces es como de que, ay, desearía que no estuvieras pasando por esto. Ay, es que es tonto que te sientas así, ¿cómo se te ocurre? Y no, o sea, no, el sentimiento hay que aceptarlo, escucharlo tal cual es y bienvenido sea, porque no hay otra opción, o sea, no podemos rechazarlo. Pero también está la otra forma de que también hace daño, que es la tolerancia, porque uno podría pensar que la tolerancia es buena, pero hacia los sentimientos es simplemente tolerar sin involucrarme personalmente en el sentimiento del otro. Simplemente aguantar que está molesto, pero no es ponerme en sus zapatos para captar lo que realmente está sintiendo. O sea, es como hacerle machalá, ¿verdad? Nada más, o sea, como que se está sintiendo así de bravo, pero yo mejor ni le hago nada porque a mí no me preocupa meterme mucho en lo que... Es tal vez el intentar analizar por qué el otro se siente así, para tratar de resolverlo o tratar de explicarle las razones o tratar de arreglarlo, ¿verdad? Porque uno cree que al otro está mal porque está sintiéndose así, ¿verdad? Uno intenta arreglarlo, pero no estoy poniéndome sus zapatos para sentir con él, para que ahí es donde ya se convierte en aceptación. O sea, tolerancia es cuando usted simplemente tolera, aguanta, como aguanta, exactamente. Tolerancia es como que usted diga, aguanto ese sentimiento y ya allá ella si quiere matarse sola. No, ¿por qué? Ese sentimiento, tenemos que llegar al nivel de aceptación. El nivel de aceptación donde yo realmente comprendo lo que está sintiendo el otro, me pongo en sus zapatos, donde yo me esfuerzo por hacer mío ese sentimiento, para sentir como la otra persona y para poder captar a qué nivel de fuerza está ese sentimiento en la otra persona. Porque si no, no voy a poder realmente entenderla. Y entonces, cuando nosotros hemos logrado el objetivo de que esa persona se libere, que exprese lo que sienta, que se perciba escuchada, que diga, esta persona me ama porque me ha escuchado, o sea, logré sacar lo que llevaba adentro, porque no solo lo hablé, sino que me entendieron. Y una vez que ha pasado este proceso, entonces sí, y ahora, ¿por qué reacciono así? Después de que hemos pasado ese proceso de sanación, de escucha, de expresar, entonces vamos a la otra parte. ¿Por qué yo reacciono así? ¿Qué hay dentro de mí? Cuando estamos hablando de sentimientos de luz roja, ¿verdad? Claro. O sea, ¿por qué yo reacciono así ante esta situación? ¿Habrá algo dentro de mí que yo necesite sanar? Y entonces ahí es donde uno se pone al servicio de la otra persona. ¿Qué esperas de mí? ¿De qué manera puedo ayudar? ¿Cómo podemos hacer? Y esto nos va a llevar a un mundo, a sumergirnos en cosas muy grandes, a sanar cosas de nuestro pasado que llevamos ahí en nuestro inconsciente, que no sabemos, a sanar y a perdonar, y eso nos va a liberar. Entonces cada día, poco a poco, vamos a ser personas realmente más libres, libres para amar. Vean, muchas veces
cuando hemos hablado de lenguajes del amor, lo que es la importancia del amor, y habrá muchos matrimonios, parejas que intentan poner en práctica el amor, pero si hay muchas barreras emocionales, porque hayan muchos traumas vividos, ese conflicto de sentimientos y emociones y de reacciones y todo impide que el amor pueda fluir entre el uno y el otro. Entonces, por eso viene a ser parte muy importante analizar los sentimientos, nuestras reacciones ante las situaciones de la vida, porque eso nos va a ayudar a sanar, y conforme nosotros empezamos a sanar, entonces el amor que nos expresamos puede fluir más libremente, porque puede que la otra persona esté haciendo muchas cosas, puede que Maggie, a través del contacto físico, que es mi lenguaje primario, quiera amarme mucho, y aún así yo eso no logre llenarme, y yo siga pensando, pues que y que me obstine, porque resulta que hizo algo de esas cosas que a mí me molestan, que me enojan, y la culpo a ella, es que ella es así, es que ella tiene que cambiar. No, aquello que más hace que me enoje, que me moleste o que me desilusione, ok, expreso el sentimiento. Maggie, vieras que me enoja, me molesta esto que usted hace. Pero tengo que empezar a investigarme yo por dentro. Entonces quiero ver. No culpar a un tercero. Sí, ayúdame. Como usted decía, ¿qué pasaba con usted? Que ¿por qué reaccionaba tan fuerte? Cualquiera diría, no, es que ella tiene razón de estar celosa, porque ella y el otro se va por un montón de tiempo y qué ingrato. ¿Cómo se le ocurre? Exactamente. ¿Cómo se le ocurre? Y entonces íbamos a culpar a José Mario, y resulta que en realidad la que tenía que investigar por qué eso le provocaba tanto miedo era usted. Era normal y natural que usted reaccionara así. Sus sentimientos totalmente eran reales. Sí, se me viene a la mente una parábola ahí de cuando a Jesús le traen una pecadora. O sea, todo el mundo la estaba cuestionando. Todo el mundo la tenía en la mira. Todo el mundo creía y juzgaba de ella que ella estaba en un mal, que era una pecadora, ¿verdad? Y le ponen a Jesús a la María Magdalena y le dicen, ve, aquí está esta mujer pecadora, no sé cuántos hombres lleva, 7, qué sé yo, no me aprendo la palabra de Dios de memoria, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces ha tenido un hombre y otro y está haciendo mal? ¿Y qué dice Jesús? No la condena, no le dice estás haciendo mal o estás haciendo bien. Él solo dice, quien aquí de todos los presentes esté libre de pecado, que sea el que le tire la primera piedra. Pues así nuestra relación matrimonial. El que en este momento esté fallando ella o esté fallando él, no me hace a mí ser el que estoy bien. Recuerde que hay toda una historia, la traemos de atrás desde nuestra niñez, la traemos o la contraemos en el matrimonio cuando estamos con la pareja, pero en fin, todos estamos involucrados, no hay libre de pecado, ¿verdad? Todos hemos caído en que, como dijo Mayela, los sentimientos están y no los puedo quitar. No puedo decir, yo no quiero esto. No quiero sentirme así. No quiero sentirme así. Y vea qué interesante. En esa historia, Jesús halla culpable a Magdalena. Él la culpa. Porque cuando le dice, no peques más, y por ley tenía que morir. Pero la misericordia de Dios, que es infinita, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. O sea, porque Dios conoce el corazón del hombre. Dios conoce la razón de ser de sus comportamientos. Dios conocía, Patricia, la razón de ser de tus sentimientos de dolor, de miedo, cuando José Mario se iba. Dios conocía qué había detrás. Correcto. Entonces Dios le mandaba esas emociones para que usted descubriera. Patricia, para que yo las descubriera, las superara, y para que José Mario las conociera. Exacto. Porque es mi cónyuge, si no, es el no que se está iba a a dar cuenta de lo que habías pasado, porque tal vez no lo ibas a expresar. Vea qué interesante todo esto. Vea lo importante que es expresar sentimientos. Vivir bajo el mismo techo no significa cercanía. Jamás. No, nunca, para nada. Jamás. Para nada, ¿verdad? Y es por eso, porque nosotros callamos. Nos tragamos todo lo que pasa. Porque no hay diálogo. Así es que veces, ánimo encontrado. Por ese miedo al rechazo, por miedo, es que si o a veces, no, es que para que no haya conflicto, para que no haya problema, entonces mejor me trago esto, y eso es una bomba de tiempo que en algún momento explota. Tenemos que aprender, y por eso otro puede ser, ahora que dice Brian esto, hemos hablado del rechazo, miedo al perfeccionismo, pero hay un sentimiento que también a nosotros nos ata mucho y es muy común, miedo a sentir vergüenza de decirle qué va a pensar, me da vergüenza contarle.
Eso es otro sentimiento y muy, muy fuerte. Pero como dijo usted, esto es un abanico, ¿verdad? Y llegamos al final del programa, ya se nos acabó el tiempo. Entonces no sé si quieren despedirse, compañeros. Muy agradecidos, compañeros, por su presencia. No, muchas gracias a ustedes dos, Brian y Mayela. Para nosotros es un gusto haber estado aquí compartiendo. Y cuando tengan gusto de invitarnos, con muchísimo cuando quieran gusto, venir. estamos aquí para